La ciudad de Crear brillaba con los suaves tonos azules de crepúsculo y sus elegantes agujas. Atravesaban el cielo oscurecido. El general Bucar estaba de pie en la ventana del observatorio central, con sus delgados dedos, agarrando la barandilla mientras observaba otra ola de explosiones que se extendía por el distrito sur. Su piel fina, casi translúcida, se tensaba sobre los nudillos, revelando una red de delicadas venas moradas debajo. Han irrumpido en el barrio artístico, informó Igot a su ayudante con voz temblorosa. Los 4 ojos del joven Crider parpadearon nerviosamente en rápida sucesión, el signo característico de la ansiedad de su especie. Bucar asintió en silencio, con los 4 ojos fijos en el horizonte. Informó Igot, su ayudante, con la voz ligeramente temblorosa. Los 4 ojos del joven Crider parpadearon nerviosamente en rápida sucesión, el signo característico de la ansiedad de su especie. Bucar asintió en silencio, con los 4 ojos fijos en el horizonte. El barrio artístico había sido el hogar de algunos de los mayores logros de su civilización: la Gran Galería Armónica, el Templo del Discurso Filosófico, la Academia de la Expresión Unificada. Ahora probablemente estaban siendo saqueados, profanados o algo peor. ¿Nuestras fuerzas restantes?, preguntó Bucar, aunque ya sabía la respuesta. Dispersas, abrumadas, hemos perdido contacto con los batallones oriental y occidental, respondió Igot, cuya esbelta figura parecía encogerse aún más con cada palabra. Los asaltantes tienen armas superiores, tácticas superiores. ¿Tácticas? Él titubeó. No muestran piedad. El general Bucar finalmente se apartó de la ventana. El conglomerado de asaltantes, una alianza informal de las especies más despiadadas de la galaxia, había descendido sobre Crear 3 semanas atrás. Lo que había comenzado como ataques aislados se había convertido rápidamente en una invasión a gran escala. La pacífica civilización Criterion, conocida en todo el sector por sus logros artísticos y sus avances filosóficos más que por su destreza militar, había sido lamentablemente pillada desprevenida. ¿El Consejo?, preguntó Bucar refiriéndose al órgano de gobierno planetario. Los ojos inferiores de Igot se cerraron por completo en un gesto de profundo dolor. Estaban en sesión de emergencia cuando el salón central fue alcanzado. No hemos recibido ninguna transmisión desde entonces. Bucar asimiló la noticia con aparente calma, aunque sus 3 corazones, dispuestos en triángulo dentro de su pecho, latían con creciente intensidad. Era él. Se dio cuenta con una sensación de fría certeza. Probablemente era el funcionario de más alto rango que quedaba con vida. El destino de su pueblo, lo que quedaba de él, descansaba ahora sobre sus hombros. Llévenme a la cripta ancestral. Certeza. Probablemente era el funcionario de más alto rango que quedaba con vida. El destino de su pueblo, lo que quedaba de él, descansaba ahora sobre sus hombros. Levadme Allah. Cámara ancestral, ordenó de repente. Los ojos de Igot se abrieron con sorpresa. La cámara, general, allí no hay nada más que artefactos históricos. Sin duda, nuestra prioridad debería ser la evacuación. La cámara, EGA. El viaje a través del antiguo y magnífico complejo gubernamental era un estudio de la devastación. Los pasillos que en otro tiempo habían exhibido obras de arte de valor incalculable ahora yacían en ruinas. El aire estaba cargado de polvo y el olor acre de la destrucción. De vez en cuando pasaban junto los cadáveres de los criterians caídos, cuyas formas esbeltas y elegantes ahora estaban destrozadas e inmóviles. Bucar observó con sombrío desapego que no había cadáveres de asaltantes entre ellos. Su pueblo no se había llevado ninguno de los enemigos. La cámara ancestral se encontraba a 3 niveles bajo tierra, protegida por antiguas medidas de seguridad, que de alguna manera habían resistido la tecnología de los invasores. Al acercarse a las enormes puertas, talladas en un raro mineral de estelarita y grabadas con la historia de su especie, Bucar colocó la palma de la mano contra el panel de autenticación central. Tras un momento de vacilación, las puertas se abrieron, con un suave silbido. «Esperad aquí», ordenó. «Igot, avísame inmediatamente si se acercan. Asaltantes». El interior de la cripta estaba intacto, una perfecta conservación de artefactos históricos Criterion, fruto de miles de años de desarrollo pacífico, cubrían las paredes y llenaban vitrinas,
instrumentos musicales capaces de capturar la resonancia emocional, dispositivos filosóficos diseñados para facilitar el pensamiento superior, herramientas artísticas capaces de crear obras que estimulaban los 5 sentidos creiderianos simultáneamente, pero Bucar pasó por delante de todos estos tesoros, sin mirarlos 2 veces. Su destino se encontraba en el extremo más alejado de la cámara, en un pequeño y discreto rincón que la mayoría de los visitantes pasaban por alto. Allí se encontraba un sencillo dispositivo metálico, aproximadamente cilíndrico, con una interfaz que parecía casi rudimentario en comparación con la elegante tecnología que lo rodeaba. La antigua placa que había junto a él tenía una descripción sencilla: dispositivo de comunicación de emergencia. Alianza Terrestre. Año galáctico 4729. Bucar se quedó mirando el dispositivo y los recuerdos de sus estudios de historia le inundaron. Los humanos de la Tierra habían sido aliados de los criterianos siglos atrás, cuando otra amenaza había puesto en peligro su mundo. La alianza había tenido éxito, y la amenaza había sido neutralizada, pero el precio había sido alto. Los humanos eran diferentes, sus métodos habían conmocionado a los criterios. Su enfoque del conflicto había sido tan fundamentalmente ajeno, que la alianza, aunque exitosa, había terminado con un alivio mutuo. Los humanos se habían retirado a su sector y los criterianos se habían contentado con dejar que la relación se desvaneciera en la historia, pero habían dejado este dispositivo una línea directa con la Tierra para su uso solo en caso de emergencia. La mano de Bucar se cernía sobre él. Panel de activación. ¿Era esto una emergencia? Los asaltantes eran brutales. Sí. Pero, ¿sería una reacción exagerada invocar la ayuda de los humanos? Los relatos históricos hablaban de la eficacia de los humanos en el combate, pero también de sus extremos. Procedían de lo que los astrobiólogos denominaban un mundo de muerte, un planeta con condiciones tan duras que sus habitantes evolucionaron para sobrevivir contra todo pronóstico. Eso los hizo resistentes, adaptables y, cuando era necesario, terriblemente eficientes en la violencia. Otra explosión sacudió el edificio, esta vez más cerca. El polvo caía del techo. El general Eagut llamó desde fuera. Han irrumpido en el complejo principal. Tenemos minutos, quizá menos, para decidir. Bucar cerró los 4 ojos brevemente, en una plegaria a los antepasados, que esperaba que aún velaban por su pueblo. A continuación, activó el dispositivo. Durante un instante, no pasó nada, pero luego la antigua máquina cobró vida con un zumbido y su interfaz se iluminó con una suave luz pulsante. Aparecieron símbolos, no en escritura Criterion, sino en el angular y eficiente lenguaje humano. Del inglés, canal de emergencia activado, estableciendo conexión con Comando de la Alianza Terrestre. Por favor, esperen. Bucar esperó con el corazón latiendo con fuerza. ¿Habría alguien monitoreando este antiguo canal? ¿Recordarían los humanos a sus antiguos aliados? ¿Les importaría? Los símbolos cambiaron. Conexión establecida. Transmitiendo datos de ubicación. Prepárense para la comunicación. Una sección del dispositivo se deslizó, revelando lo que Bucar reconoció como un proyector holográfico primitivo. Después de un momento de parpadeo, apareció la imagen de un humano, pequeña, tridimensional y sorprendentemente nítida. A pesar de la antigüedad de la tecnología, el humano era una mujer, a juzgar por las características sexuales secundarias visibles a través del uniforme ajustado que llevaba. Tenía el pelo corto, práctico, y su expresión era serena pero alerta. Bucar se fijó en la insignia de su uniforme. Símbolos desconocidos que presumiblemente denotaban rango-función. Soy la comandante Kate Mel de la División de Respuesta a Emergencias de la Alianza Terrestre, dijo su voz traducida automáticamente por el dispositivo. Estamos recibiendo una llamada de socorro. Hizo una pausa examinando algo fuera del campo de visión de Bucar. Interesante, no hemos tenido noticias del sistema Criterion en más de 200 años. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Indique la naturaleza de su emergencia. Bucar se irguió hasta alcanzar su altura máxima. Casi 2 metros de esbelto y digno Criterion. Soy el general Bucar, la Fuerza de Defensa Criar Force. Nuestro mundo está siendo atacado por una coalición de especies invasoras. Nuestras defensas han fallado. Nuestro gobierno ha caído. Solicitamos ayuda inmediata en virtud de
Los términos de la alianza antigua. La expresión de la comandante Mel no cambió, pero su postura se enderezó de forma casi imperceptible. Los tratados de la alianza antigua se disolvieron oficialmente en el año 2319 de la Tierra. General, no tenemos ninguna obligación formal de intervenir. Otra explosión mucho más cerca. La bóveda tembló. Sin embargo, insistió Bukar, con desesperación en su voz, pedimos ayuda a la Tierra. Nuestra civilización se enfrenta a la extinción. Seguro que los lazos de solidaridad entre seres sensibles rompen la diplomacia. Mel la interrumpió con su franqueza, dejando a Bukar en silencio. No tengo autoridad para comprometer recursos basándome en sentimentalismos. Lo que necesito saber es que, si os ayudamos, ¿qué obtiene la Tierra a cambio? Bukar parpadeó rápidamente, sorprendido por la franquicia. Tenemos tesoros culturales, innovaciones tecnológicas en campos no militares, nuestros avances filosóficos. No me interesa, interrumpió Mel de nuevo. Escuche atentamente, general. Puedo transmitir su petición a la cadena de mando, pero necesito saber qué valor estratégico ofrecen los recursos de Kraie. ¿Posición? ¿Inteligencia? Bukar sintió un destello de indignación que rápidamente fue sustituido por una desesperación pragmática. Kriar se encuentra en la encrucijada de tres importantes rutas comerciales. Nuestro mundo es rico en elementos raros, en particular cristales neuroactivos utilizados en sistemas computacionales avanzados. Y dudó, pero luego se comprometió con la verdad. Los asaltantes que nos atacan ahora han sido responsables de ataques contra puestos avanzados humanos en el sector Riel. Ayudarnos le daría la oportunidad de eliminar una amenaza para sus propios intereses. Ese último punto pareció calar en Mies, que entrecerró los ojos pensativo. Espera un momento, General. El holograma parpadeó cuando ella se dio la vuelta, presumiblemente para comunicarse con sus superiores. Igor irrumpió en la cámara acorazada, temblando visiblemente. General, han llegado a este nivel. Tenemos que... Se detuvo abruptamente, mirando al humano holográfico. ¿Es eso? Sí, Bukar. Confirmó con severidad. He activado el protocolo Tierra. Los 4 ojos de God se abrieron. Alamados. Los humanos, pero los relatos históricos, sus métodos... No tenemos otra opción. Bukar dijo con tono seco. ¿Son ellos o la extinción? El holograma de la comandante Mel se volvió hacia ellos. General Bukar, he recibido autorización provisional para prestar asistencia, pero hay condiciones. Dígalas, respondió Bukar, sin dudar. Primero, operaremos bajo nuestra propia estructura de mando, utilizando nuestros propios métodos, sin interferencia de sus líderes restantes. Bukar asintió. De acuerdo. Segundo, las fuerzas de la Alianza Terrestre tendrán acceso sin restricciones a todos los archivos y recursos tecnológicos de Criterion durante toda la operación. Es una condición más dura, pero no inesperada. De acuerdo. Tercero, y lo más importante, la voz de Mel se volvió más aguda, lo que hizo que un escalofrío. El delgado cuerpo de Bukar. Tienes que entender lo que estás pidiendo. La Tierra no lucha como Crider. No luchamos como la mayoría de las especies. Si nos comprometemos a esto, eliminaremos la amenaza por completo y de forma permanente. No habrá negociaciones, ni intercambios ceremoniales, ni discusiones filosóficas sobre la ética del conflicto. ¿Entiendes lo que te digo, general? Bukar lo entendía, al menos en teoría. Los relatos históricos habían sido muy específicos sobre los métodos humanos, eficientes, minuciosos, despiadados. Lo entiendo, dijo en voz baja. No, no creo que lo entiendas, Mel, replicó ella con expresión dura. Déjame ser absolutamente clara. Nos estás pidiendo que matemos por ti. Lo haremos de manera eficiente y completa una vez que empecemos. No nos detendremos hasta que la amenaza sea eliminada. Si eso entra en conflicto con su sensibilidad cultural o sus marcos éticos, díganlo ahora. La puerta de la bóveda se estremeció bajo un impacto repentino. Los asaltantes habían llegado. Aceptamos sus condiciones, dijo Bukar con voz firme, a pesar del miedo que lo recorría. ¿Cuánto tardarán en llegar? Sus fuerzas ya se están movilizando. ¿Me le interrumpió? Tenemos grupos de combate estacionados en él.
límite de su sector vigilando la actividad del radar. Pueden estar en criar en 12 horas. Mientras tanto, le recomiendo que encuentre un lugar defendible y aguante. Su expresión se suavizó ligeramente. Y general, prepara a su gente. Lo que se avecina puede ser difícil de presenciar. El holograma parpadeó. Desapareció. El dispositivo se quedó en silencio. La puerta de la cámara acorazada se cerró de nuevo y el antiguo metal comenzó a doblarse. «Vamos», dijo Bukar a Egot, desenfundando su arma ceremonial. Un arma que nunca había sido diseñada para el combate real. «Tenemos que llegar a los refugios de emergencia que hay debajo de la academia». «¿Vendrán?», preguntó Egot, con voz apenas audible. «¿Los humanos?». Bukar miró a su ayudante y vio el miedo y la esperanza que se disputaban en aquellos 4 expresivos ojos. «Sí», dijo con certeza, «vendrán». Y mientras se deslizaban por una salida oculta en la parte trasera de la bóveda, Bukar se preguntó qué emoción sería más apropiada en las horas que se avecinaban, la esperanza de que los humanos llegaran a tiempo o el miedo a lo que sucedería cuando lo hicieran. Los pasadizos subterráneos bajo la Academia de Expresión Unificada habían sido diseñados como cámaras de meditación, lugares para que los eruditos se retiraran y contemplaran en perfecto aislamiento. Ahora servían como último refugio para casi 300 criterianos supervivientes, eruditos, artistas, un puñado de militares y civiles que habían tenido la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento equivocado. Bukar se movía entre ellos, ofreciéndoles todo el consuelo que podía, que no era mucho. Los pasadizos estaban diseñados para pequeños grupos de contemplativos, no para cientos de refugiados asustados. El agua era escasa, la comida aún más, y por encima de los sonidos de la destrucción continuaban, amortiguados por capas de piedra, pero aún audibles para el oído crideriano, el general. Egot se acercó con un primitivo dispositivo de comunicación rescatado de la oficina de seguridad de la academia. «Estamos recibiendo transmisiones de los asaltantes. Están transmitiendo en todas las frecuencias». Bukar tomó el dispositivo y escuchó las voces guturales y ásperas que emanaban de él. «Sabéis que estáis escondidos en algún lugar, criticianos cobardes. Vuestra ciudad es nuestra, vuestros tesoros son nuestros. Pronto vuestras vidas también lo serán. Salid ahora y consideraremos en hacer que vuestra muerte sea rápida. Seguid escondiéndoos y nos tomaremos nuestro tiempo cuando os encontremos. Os encontraremos». El mensaje repetía en bucle amenazas y burlas. Bukar apagó el dispositivo y se lo devolvió a Egot. «¿Cuánto tiempo más?», preguntó Egot en voz baja. Bukar miró el reloj de su muñeca. 8 horas. Desde el contacto. Si los humanos cumplen su palabra, deberían llegar en 4. «Sí, cumplen su palabra», repitió Egot con escepticismo. «¿Y si los asaltantes no nos encuentran antes?». Entonces, Bukar no tuvo ninguna respuesta tranquilizadora que ofrecer. Ambos eran, sí, importantes. Una joven, Criterion, se acercó con cautela. Su túnica académica la identificaba como una de las investigadoras de la academia. «General», dijo con voz suave pero firme. «Los demás preguntan qué va a pasar ahora. ¿Es cierto que han contactado con los humanos de la Tierra?». Bukar asintió con la cabeza. «Así es». Sus 4 ojos se abrieron como platos. «Los Deathworlders, pero nuestros archivos históricos dicen». «Lo sé», interrumpió ella. Bukar la interrumpió con delicadeza. «He estudiado exhaustivamente los relatos de la alianza anterior». «Entonces sabes de lo que son capaces». Ella insistió en los métodos que habían empleado contra el dominio Karsi. Bukar sabía que los Kuruki habían sido la amenaza que había unido a los humanos y a los criderianos. Siglos atrás, los relatos de cómo los humanos habían hecho frente a esa amenaza eran inquietantes. Efectivos, pero inquietantes. «No tenemos otra alternativa», dijo él simplemente, sin intervenir. «Nuestra civilización terminará hoy». Los eruditos bajaron los ojos en señal de aceptación de esta dura verdad, mientras que ella mantuvo la mirada fija en Bukar. «¿Se lo dirás a los demás?», decidió Bukar. «Se merecen saber lo que iba a pasar». Hizo una pausa. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Elani», respondió ella. «Me especializo en xenopsicología».
Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Bukar. Tu experiencia puede resultar valiosa en las próximas horas. Elani, ¿me ayudarás a preparar a nuestra gente para el contacto con los humanos? Ella se enderezó ligeramente, sustituyendo el miedo en su postura. Por determinación. Por supuesto, general. Juntos reunieron a los refugiados y les explicaron lo más suavemente posible lo que estaba pasando. Bukar describió la situación, el contacto con la Tierra, el acuerdo que había hecho. Alani proporcionó contexto a partir de sus conocimientos académicos sobre la psicología y el comportamiento humanos. Las reacciones fueron variadas: alivio por la llegada de ayuda, aprensión sobre la forma que tomaría esa ayuda, escepticismo sobre si llegaría a tiempo. ¿Qué pasa con los asaltantes que están directamente sobre nosotros?, preguntó un anciano Craiterin, cuya piel, antes vibrante, ahora estaba pálida por la edad y el miedo. Están buscando edificio por edificio. Nos encontrarán tarde o temprano. Hemos sellado y camuflado las entradas, Bukar le aseguró, y hemos desactivado toda la tecnología que pudiera emitir señales detectables. Pero el anciano comenzó a hablar y fue interrumpido por un nuevo sonido, distante al principio, pero que rápidamente se hizo más fuerte, un profundo estruendo resonante que parecía penetrar la misma piedra que los rodeaba. No era una explosión, ni disparos, era algo diferente, algo enorme. ¿Qué es eso?, susurró Egot, expresando la pregunta que todos tenían en mente. Bukar sintió las vibraciones a través de sus pies, un pulso rítmico que sugería motores potentes. Creo, dijo lentamente, que los humanos han llegado antes de lo previsto. El estruendo aumentó, acompañado ahora por nuevos sonidos, estallidos secos y agudos que solo podían ser disparos, pero de una magnitud superior a todo lo que los asaltantes habían desplegado. El suelo tembló y el polvo se filtró desde el techo. Están atacando sin ningún intento de comunicación o negociación. Elani observó a su grupo académico en conflicto con evidente inquietud. Nos advirtieron que sus métodos serían directos, respondió Bukar, manteniendo la voz firme a pesar de su creciente aprensión. Los sonidos de la batalla continuaron durante casi una hora, cambiando de carácter a medida que avanzaban. La fase inicial, presumiblemente orbital, dio paso a ruidos de combate más variados que sugerían que se habían desplegado fuerzas terrestres por todas partes. Todos los refugiados se acurrucaban en un silencio tenso, sobresaltándose ante las explosiones particularmente fuertes, o los gritos ocasionales que penetraban incluso en su refugio subterráneo. Finalmente, el dispositivo de comunicación de Bukar, el que había traído de la cámara acorazada, se activó con un suave timbre. La voz del general Bukar Kamel era tranquila y eficiente. Aquí el comando de la Alianza Terrestre. La primera fase de las operaciones ha concluido. Hemos establecido el control de la capital de Kriar y los territorios circundantes. La mayoría de las fuerzas invasoras han sido neutralizadas. Estamos comenzando las operaciones de barrido para eliminar los focos de resistencia restantes. ¿Cuál es su ubicación? Bukar intercambió miradas con Igut y Elani y luego respondió: estamos en las cámaras de meditación debajo de la Academia de Expresión Unificada con aproximadamente 300 supervivientes. Entendido. Permaneced en vuestras posiciones. Enviaremos un equipo de seguridad a vuestra ubicación en 30 minutos. Preparad a vuestra gente para la evacuación a nuestro centro de mando. Mel, fuera, tal y como se había prometido, exactamente 28 minutos después. Oyeron sonidos metódicos que se acercaban a una de las entradas ocultas, el rasguño de los escombros al ser retirados, el zumbido de los equipos de exploración, movimientos precisos que delataban entrenamiento y disciplina. Aquí Alianza Terrestre. Operaciones especiales, llamó una voz clara desde el otro lado de la puerta sellada. Estamos aquí, bajo órdenes del mando para rescatar al general Bukar y a los supervivientes criderianos. Por favor, confirmen. Bukar avanzó. Este es el general Bukar, confirmamos y agradecemos su ayuda. Manténganse alejados de la entrada. Señor, lo sacaremos en un momento. Lo que siguió fue una demostración de eficiencia técnica que dejó a los criderianos que observaban en silencio y asombrados los humanos, porque eran efectivamente humanos los que entraron. Los primeros muchos criterios habían visto en persona, se movían con precisión entrenada asegurando la zona, estableciendo un perímetro,
evaluando a los refugiados en busca de heridos y organizándolos para la evacuación con una eficacia tranquila, casi mecánica. Eran más pequeños de lo que Bukar había esperado. El humano medio era más bajo que el Criterion medio, pero había una densidad en ellos, una presencia sólida que los hacía parecer de alguna manera más sustanciales que los esbeltos criderianos. Su equipo era elegante y funcional, desprovisto de los adornos artísticos que caracterizaban incluso el equipo militar criteriano y sus expresiones. A Bukar le resultaban difíciles de descifrar, no eran exactamente inexpresivas, pero sí contenidas y concentradas. El humano al mando se acercó directamente a Bukar. «Capitán Reeves, señor, nuestras órdenes son escoltarlo a usted y a su gente al centro de mando que hemos establecido en lo que queda de su complejo gubernamental». Bukar notó la cuidadosa elección de las palabras. «¿Lo que queda?» La expresión del capitán Reeves no cambió. El complejo sufrió daños importantes durante la ocupación inicial de los asaltantes y las posteriores operaciones de liberación, pero la estructura central está intacta y segura. Si organizan a su gente, podemos comenzar la evacuación de inmediato. Por supuesto, acordó Bukar, volviéndose hacia donde Igot y Elani ya estaban ayudando a preparar a los refugiados para el viaje a la superficie. Se llevó a cabo con la misma eficiencia que caracterizaba todo lo que hacían los humanos. Los refugiados se organizaron en grupos de 20, cada uno escoltado por 4 soldados humanos. Avanzaron por los pasadizos subterráneos con rapidez pero con cuidado, los humanos escaneando constantemente en busca de amenazas a pesar de sus garantías de que la zona era segura. Cuando finalmente salieron a la luz del día, Bukar no estaba preparado para la escena que les recibió. El Crea que había conocido había desaparecido. Donde antes se alzaban elegantes agujas hacia el cielo, ahora se alzaban ruinas irregulares. Los cuidados jardines que bordeaban el bulevar central habían quedado reducidos a tierra quemada y por todas partes, en las calles, entre los escombros que colgaban de las paredes destrozadas, yacían los cadáveres de los asaltantes. Cientos de ellos, que representaban al menos una docena de especies diferentes, con sus diversas fisiologías unificadas en la muerte. Algunos de los refugiados jadeaban, otros se apartaban y unos pocos comenzaban a llorar en silencio. «Sigan avanzando», ordenó el capitán Reeves, con un tono que no era desagradable, pero que no admitía réplica. «Los equipos micales están esperando en el centro de mando». Mientras avanzaban por la ciudad devastada, Bukar notó algo peculiar a pesar de la extensa destrucción y las numerosas bajas de los asaltantes. No vio ningún cuerpo humano, ni uno solo. O bien habían retirado a sus muertos con notable eficiencia, o ¿no han sufrido bajas sus fuerzas?, preguntó en voz baja al capitán Reeves. El humano le miró de reojo. «Menos, no ha sido una gran batalla según nuestros estándares». Las implicaciones de esa afirmación quedaron suspendidas en el aire entre ellos, sin comentarios, pero imposibles de ignorar. El complejo gubernamental, tal y como había indicado el capitán Reeves, seguía en pie, aunque estaba muy dañado. Sin embargo, lo que llamó la atención de Bukar fue la enorme nave que flotaba directamente sobre él, un buque de guerra humano cuyo oscuro casco estaba repleto de sistemas de armas que hacían que las naves de los asaltantes parecieran juguetes de niños en comparación. Naves más pequeñas tumbaban a su alrededor como insectos, transportando personal y equipo entre la nave y el suelo. L.S. Retribution, capitán Reeves, siguió la mirada de Bukar. «Western Nave Insignia. Almirante Jones espera para hablar con usted». Fueron escoltados a lo que en otro tiempo había sido la sala del consejo, ahora transformada en un puesto de mando militar. El personal humano se movía con determinación entre pantallas holográficas y equipos de comunicación. En el centro de todo ello se encontraba una mujer alta, de cabello gay, con el uniforme adornado con más insignias que los demás. «Almirante Jones», anunció el capitán Reeves, «el general Bukar, de la Fuerza de Defensa Crear». La almirante se volvió y miró fijamente a Bukar con una mirada penetrante. Su rostro estaba marcado por la edad, pero sus ojos eran agudos y no se les escapaba nada. «General», saludó con un ligero movimiento de cabeza. «Bienvenido a lo que queda de su centro de mando. Le pido disculpas por el estado en que se encuentra, pero los asaltantes se habían instalado aquí como si estuvieran en su casa y ha sido necesaria una acción decisiva para expulsarlos». «Lo entiendo»,
respondió Bukar, aunque, en verdad, no estaba seguro de hacerlo. Gracias por responder a nuestra llamada de socorro tan rápidamente. Su intervención ha salvado lo que queda de nuestro pueblo. La almirante hizo un sonido evasivo. Simos claros, General. No hemos venido aquí por altruismo. Estos asaltantes llevan meses atacando nuestros puestos avanzados. Cuando el comandante me informó de su situación, vimos una oportunidad para acabar con ellos de una vez por todas. Ella señaló una pantalla cercana que mostraba varios sectores de la ciudad. Hemos eliminado aproximadamente el 70% de sus fuerzas en el asalto inicial, y se están llevando a cabo operaciones de barrido para acabar con el resto. El 70%, repitió Bukar, atónito. En solo unas horas, una leve sonrisa se dibujó en los labios de la almirante. Como he dicho, no ha sido un gran desafío para nosotros. La sonrisa desapareció tan rápido como había aparecido. Pero aún no hemos terminado. Nuestra inteligencia sugiere que su flota principal se mantiene en posición en el cinturón de asteroides de su sistema exterior. Una vez que hayamos asegurado el planeta, nos moveremos para enfrentarnos a ellos. Booker sintió un escalofrío ante la naturalidad con la que ella hablaba de lo que sin duda sería una batalla espacial a gran escala. Almirante, aunque agradecemos su ayuda, debo preguntarle si es necesaria la eliminación total. Quizás ahora que han demostrado su poder, los asaltantes estarían dispuestos a negociar. El almirante Jones lo interrumpió con un gesto brusco. Por eso precisamente el comandante me insistió en la autonomía operativa. General, su gente piensa en términos de compromiso y coexistencia. Cualidades admirables en tiempos de paz, suicidas en tiempos de guerra. Su voz se endureció. Estos asaltantes solo entienden un lenguaje, la fuerza. Cualquier cosa que no sea su completa eliminación se interpretará como debilidad y volverán, si no aquí, a algún otro mundo vulnerable. Pero... Seguro, General. Jones le interrumpió de nuevo. Déjeme ser muy clara, usted pidió nuestra ayuda. Accedimos a proporcionarla, pero lo haremos a nuestra manera si eso le resulta incómodo. Ella se encogió de hombros. Lo siento, pero la comodidad no está en el menú de hoy. Bukar se quedó en silencio, reconociendo la fuerza inquebrantable, que era una comandante militar humana. Después de un momento, cambió de táctica. ¿Qué puede hacer mi gente para ayudar en sus operaciones? La expresión de la almirante se suavizó ligeramente. Su población civil puede centrarse en establecer refugios, atención médica y infraestructura básica. En cuanto a los asuntos militares, ella dudó y luego continuó, con sorprendente gentileza. Con todo respeto, general, lo mejor que pueden hacer sus fuerzas restantes es mantenerse al margen. Esta es nuestra área de especialización, no la suya. Ya veo, Bukar logró ocultar la mezcla de alivio y humillación en su voz. Entonces, tal vez yo pueda servir como enlace entre sus fuerzas y mi pueblo, ayudándoles a comprender lo que estaba pasando. Eso sería útil. Jones asintió. De hecho, me gustaría que usted y un ayudante se unieran a mí a bordo del Retribution para la siguiente fase de las operaciones. Les dará una idea más clara de nuestros métodos y capacidades, lo que puede ayudarles a preparar a su gente para los cambios que se avecinan. Cambios. La almirante lo miró fijamente. General, su mundo nunca volverá a ser el mismo después de hoy. Mejor que lo entienda ahora que más adelante. Antes de Bukar pudiera responder, un oficial humano se acercó rápidamente. Almirante, los sensores están detectando movimiento de la flota de asaltantes en el sistema exterior. Parece que se están formando para un ataque. La expresión de Jones no cambió, pero algo en su postura se modificó. Un sutil enderezamiento, una concentración de energía. Son más rápidos de lo que esperaba. Bien, nos ahorra la molestia de darles caza. Se volvió hacia Bukar. Parece que nuestro calendario se ha acelerado. General, si va a subir a bordo, ahora es el momento. Bukar dudó solo un instante antes de asentir. Le acompañaré. Egot llamó a su ayudante, que estaba cerca. Ven conmigo, Alani, se dirigió a la xenopsicóloga. ¿Puedo pedirte que te quedes aquí y ayudes a coordinar la atención a nuestra gente? Alani asintió con la cabeza en señal de aceptación. Por supuesto, general. Muy bien, dijo la almirante Jones con brusquedad. Capitán Reeves, escort al general y a su ayudante al hangar de transbordadores.
Yo iré en cuanto pueda. Se volvió hacia sus oficiales, que ya estaban dando una serie de órdenes técnicas precisas que Bukar apenas podía seguir mientras se alejaban. Y God susurró: «General, ¿está seguro de que es prudente subir a bordo de su buque de guerra?» Bukar observó a los humanos que lo rodeaban, eficientes, concentrados y totalmente en control a pesar del caos en el que se habían metido. «No», admitió en voz baja, «pero necesito ver. God, necesito comprender lo que hemos desatado en el interior de la Tierra». La nave de guerra Retribution era un ejemplo de diseño funcional, en el que las naves Criterion presentaban curvas orgánicas, adornos artísticos y espacios diseñados para complacer los sentidos. La nave humana era todas líneas rectas, pasillos optimizados y compartimentos construidos con un propósito, nada era puro adorno. «Capitán». Reeves los condujo a través de pasillos bulliciosos, llenos de personal humano que se movía con la misma eficiencia característica que Bukar había observado en tierra. Nadie parecía sorprendido de ver a criderianos a bordo. Algunos asintieron en señal de reconocimiento, pero la mayoría simplemente continuó con sus tareas. «El puente está por aquí», les informó Reeves, señalando un conjunto de pesadas puertas. «El almirante Jones se reunirá con nosotros en breve. Mientras tanto, el comandante Harris les informará de lo que pueden esperar». El puente, al igual que el resto de la nave, daba prioridad a la funcionalidad sobre la forma. Un sillón de mando central, actualmente desocupado, daba a una amplia gama de pantallas holográficas que mostraban desde vistas planetarias hasta superposiciones tácticas e informes de estado. El personal estaba sentado en varios puestos alrededor del perímetro, con movimientos precisos y comunicaciones llenas de jerga. Una mujer humana de pelo corto y oscuro se acercó a ellos. «Comandante Harris, oficial táctico», se presentó secamente. «El almirante me ha pedido que les dé una visión general antes de que comience la acción», dijo señalando una pantalla más pequeña a un lado. «Pueden observar desde aquí. Por favor, no toquen nada». Bukar y Good se colocaron donde se les indicó, intercambiando miradas inciertas. El comandante activó la pantalla, mostrando una vista táctica del sistema Criterion. «Esta es la situación», comenzó Harry sin preámbulos. «La flota Raider está compuesta por aproximadamente 200 naves de diversas clases, en su mayoría transportes reconvertidos y buques de guerra antiguos. Actualmente se están formando aquí». Señaló un grupo de indicadores rojos en el sistema exterior que se preparaban para un ataque contra Criar. Normalmente, contra una fuerza defensiva crideriana, esto sería abrumador, pero no contra vosotros, sugirió Bukar. La expresión de Harris permaneció neutral. «El Retribution es un crucero de batalla pesado de clase Némesis. Tenemos suficiente potencia de fuego para destruir una pequeña luna. Contamos con el apoyo de 3 destructores de clase Valkyrie y una escuadra de cazas, así que no. General, no contra nosotros». God se movió incómodo. «Hablas de tal poder con tanta naturalidad». «Son solo matemáticas», respondió Harris con un ligero encogimiento de hombros. «Potencia de fuego, maniobrabilidad, doctrina táctica. Los asaltantes tienen números, eso se los concedo, pero su tecnología es obsoleta, sus tácticas son previsibles y su estructura de mando está fragmentada». Señaló varios elementos en la pantalla. «Ya hemos mapeado sus patrones de comunicación, identificado su buque insignia y desarrollado una solución de puntería que eliminará sus capacidades de mando y control en la primera salva». «¿Han hecho todo eso en solo unas horas?», preguntó Bukar, incapaz de ocultar el asombro de su voz. «Esto es lo que hacemos». «General», dijo la voz de la almirante Jones. Al entrar en el puente, el personal se enderezó en sus puestos al pasar ella y una oleada de concentración la siguió. Se acomodó en la silla de mando y escudriñó las pantallas tácticas. «Informe de situación», exigió. «La flota de asaltantes sigue consolidándose». El almirante informó de que un oficial estimaba que el tiempo para el ataque y la finalización de la formación era de 15 minutos. «¿Por qué esperar?», musitó Jones en voz alta. «Comandante Harris, prepárese para ejecutar el plan de ataque Alfa. No les demos tiempo para organizar nada coherente», dijo el almirante Harris mientras se dirigía a su puesto con los dedos bailando por los controles.
El general Jones se dirigió a Bukar, sin apartar la vista de la pantalla principal. Quizá quiera prepararse. El primer combate espacial puede desorientar a los observadores no militares. Bukar quiso señalar que él era técnicamente militar, pero decidió no hacerlo según los estándares humanos. Supuso que no lo era. Todos los puestos informen. ¿Listos? Almirante Harris anunció que los destructores estaban en posición y que el escuadrón de cazas estaba a la espera. Ejecute, Jones. Ordenó con voz tranquila, casi casual. Lo que siguió fue diferente a todo lo que Bukar había presenciado jamás. Los sistemas de armas del Retribution, enormes cañones de riel y proyectores de energía, baterías de misiles, se activaron en perfecta secuencia. La propia nave parecía cobrar vida, vibrando con una potencia que Bukar podía sentir a través del blindaje de la cubierta en la pantalla táctica. Líneas de fuego se extendieron desde su posición hacia la lejana flota de asaltantes. El efecto fue devastador. La primera descarga por sí sola destruyó las naves de mando de los asaltantes, impidiéndoles coordinarse. La segunda descarga apuntaron a sus plataformas de armas más pesadas, neutralizando su capacidad ofensiva.